Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una jornada apasionante en el estudio de nuestra Kadosh Torah. Ayer mencionamos, haciendo una ligera evaluación, auditoría, al tema relacionado con el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20. Y vamos a retomarlo porque se hace necesario ir ahondando, profundizando pedagógicamente en lo que estamos tratando. No jurar en vano. No jurar en vano. Y no jurar en vano se ha convertido en una forma de vida. No jurar en vano se convierte en un estilo de vida. Juramos por cuanta cosa se nos ocurre en el camino que podemos o debemos jurar. Juramos porque sí y juramos porque no. Juramos porque a lo mejor tal vez, ¿quién quita que no? Jurar. El libro de Shemot, capítulo 20, como lo mencionamos ayer en nuestras Biblias, aparece en la versión como los mandamientos. ¿Recuerdan? Vamos a retomarlo un poco. A ver, quiero revisar en esta versión. Ayer mencioné en la versión Valera. Aquí tengo la versión Nazarita. Permítanme un momento, por favor. Reviso en el capítulo 20 cómo aparece. En el capítulo 20, en esta versión Nazarita, dice las leyes de la alianza. Vea qué interesante. Nos aparece un tema, un título muy, pero muy diferente en cuanto a su redacción al anterior. En la tradicional Reina Valera del 60 dice los 10 mandamientos y en esta versión Nazarita dice las leyes de la alianza. Por supuesto, tiene un contenido mucho más toraico, más profundo, más verídico, si me permiten usar la expresión. Veamos y comparemos los versos ya que tengo las dos versiones disponibles aquí a la mano. En la versión Valera dice, y habló Adonai todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y a partir del verso 3, en el capítulo 20 de Shemot, nos indica lo que conocemos como el primer mandamiento. No tendrás dioses. Recuerden que ayer mencionamos la palabra ídolos. Parafraséelo, por favor. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. Veámoslo en la versión Nazarita como dice. Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo Adonai soy tu Elohim. Yo Adonai soy tu Elohim que te sacó de la tierra de Misrayim, Egipto, la casa de servidumbre. Verso 3, y aquí está el primer mandamiento. Recuerden que en la religión tradicional tenemos un primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, y ese no es el primer mandamiento. Dice, no te harás verso 3, no tendrás otros Elohim aparte de mí. Muy bien. En esta lectura y en esta pequeña comparativa que estamos haciendo entre estas dos versiones, quiero que avancemos, por favor, al verso 7. Vaya conmigo, por favor, Shemot, Éxodo, capítulo 20, verso 7.
Dice en la versión Reina Valera: no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. Veámoslo en la versión Nazarita, dice: no tomarás en vano el nombre de Adonai tu Elohim, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome en vano su nombre. Muy bien. No jurar en vano, por favor téngalo presente, es una misbot, es una ordenanza establecida en la Biblia antes, durante y después, ayer, hoy y por siempre. Esta es una misbat de las que mencionamos ayer, de los 613 mandamientos. Vuelvo a recalcar el punto, perdónenme que sea tan insistente, pero quiero que las cosas sean muy claras. En la medida en que estudiamos cada parashá de semana o cada parashot de semana, en la medida en que estudiamos los respectivos aliyá de semana, dentro del estudio de nuestra Kadosh Torah, en los 54 parashot de semana, de año, vamos a notar cómo todos los textos de la Torah indican el número de 613 mandamientos, misbot, ordenanzas. Me tomé un trabajo que quiero presentarles, permítanme un momento, por favor, y me gustaría dejarles como tarea, y que lo hagan como tarea. Prométanme, por favor, que lo van a hacer. Recuerden que Torah al Instante es un programa académico, es un programa pedagógico, es un programa de instrucción en el que todos estamos aprendiendo. Por favor, todos estamos aprendiendo. ¿La tarea en qué consiste? Aquí mismo en internet, usted por favor escriba 613 mandamientos. Ahí en el Google, en su buscador de internet, coloque 613 mandamientos PDF. Le aparecerán algunas opciones en las que están todos los 613 mandamientos establecidos. Cópielos, guárdelos en un archivo, llévelos a su fotocopiadora o en su casa, en su fotocopia, imprímalos, por favor. Esta fue la tarea que yo me tomé. Descargué en internet los 613 misbot, los llevé a la fotocopiadora, imprimí los 613 misbot, aquí están, vamos a irlos mencionando. Aquí están los 613, 365 mandamientos de no hacer, idolatría y las prácticas pertenecientes del 1 al 18, del número 19 al número 60, la blasfemia a partir del mandamiento número 60 en adelante hasta el mandamiento 88, sacrificios desde el mandamiento 89 hasta el mandamiento 157, los sacerdotes en el mandamiento 158, la misbot 158 a la misbot 171, estamos hablando de los mandamientos de no hacer. Luego vienen las leyes dietéticas desde el 172 hasta el 201. A partir del 202 estarán los nazareos hasta el 209. Del mandamiento 210 hasta el mandamiento 229 nos habla de todo lo que tiene que ver con agricultura. Del 230 en adelante hasta el 272 nos habla de préstamos, negocios y el trato de los esclavos. Del 273 en adelante nos habla de la justicia hasta el mandamiento 362, y del 362 al 365 nos habla de la monarquía. Luego tenemos los mandamientos de hacer. Entonces nos dice en primer lugar del mandamiento 1 al mandamiento 9, Adonai, Ejad. Y nos dice que en el libro de Shemot, que acabamos de leer, en el capítulo 20, verso 2, dice creer que Adonai existe. Ese es el primero de los mandamientos.
En Devarim capítulo 6 verso 4, reconocer su unidad, reconocer que Él es Ejad. A partir del verso 10 del mandamiento 10 hasta el mandamiento 19 nos habla acerca de la ley. Voy a colocar un ejemplo. Ha de enseñarse la ley a los hijos en todo momento. Devarim capítulo 6 verso 7. Luego tenemos a partir de la Misbot número 20 hasta la Misbot número 38, tenemos el templo y el sacerdote. Leeré uno por ejemplo. Construir un templo para Adonai. Esto es Shemot capítulo 25 verso 8. A partir del 39, de la Misbot 39 hasta la Misbot 91, tenemos los sacrificios. Veamos alguno. Se deben, vamos a leer el mandamiento 47, se debe hacer un sacrificio adicional en el primer día del séptimo mes. Avanzamos a la Misbot número 92 y allí están los votos. Misbot 92, el nazareno debe dejar que su cabello crezca durante el periodo de su separación. Libro de Números, Bat Midbar, capítulo 6, verso 5. A partir de la Misbot 96 tenemos los rituales de pureza. 96 dice, todo el que toca un cuerpo muerto se vuelve ritualmente inmundo. A partir de la Misbot 114 habla acerca de las donaciones, ofrendas al templo. Si una persona decide dar su propio valor al templo, debe hacerlo. Libro de Levítico capítulo 27 verso 2 y allí sucesivamente. A partir de la Misbot 154 estamos hablando de las 248 de hacer. En la Misbot 154 nos dice acerca de las convocatorias, la celebración de las convocatorias de Levítico 23. Dice, se debe descansar durante el día de reposo. Shemot capítulo 23, verso 12. A partir de la Misbot 171 dice, todo varón debía dar medio ciclo al templo anualmente. Éxodo capítulo 30, verso 12, haciendo referencia a las ordenanzas de la comunidad. De la Misbot 185 a la 189 nos habla con respecto a la idolatría. Se debe destruir la idolatría y todos sus accesorios. Misbot 185 son las Misbot, las ordenanzas de hacer. Del 190 al 193 las Misbot nos hablan acerca de la guerra. Se debían observar todas las reglas relativas a la guerra. Esto es Devarim capítulo 20 verso 11 en adelante. De la Misbot 194 a la Misbot 208 hace referencia a los eventos de carácter social. Se debe devolver la propiedad robada a su dueño. Esto es Levítico capítulo 5 verso 23. De la Misbot número 209 a la Misbot número 223 nos habla acerca de la familia. Y dice, se debe respetar a los sabios. Libro de Levítico 19:32. Vamos a leer otros de la familia que son tan importantes. Los niños varones deben ser circuncidados. Esto es la Misbot 215. Los niños varones deben ser circuncidados al octavo día. Libro de Bereshit capítulo 17 verso 10 y libro de Levítico capítulo 12 verso 3. Dice la Misbot número 218, el que viola a una mujer virgen debe casarse con ella y nunca podrá divorciarse. Nunca. De la Misbot 224 a la Misbot 231 nos habla de aspectos de carácter jurídico. Ejemplo, 224, se debe administrar los azotes de acuerdo con lo establecido por la ley. Devarim, capítulo 25, verso 2. Desde la Misbot 232 a la 235 nos hace referencia al tema de la esclavitud.
Dice, por ejemplo, 2:32, los esclavos hebreos debían servir 6 años y ser libres en el séptimo año, perdón. Éxodo capítulo 21, verso 2. Y finalmente, dentro de los 248 mandamientos, misbot de hacer, nos habla de la 236 al 248 de los agravios. Esto es, por ejemplo, se debe administrar la ley aplicable en el caso de un daño causado por una persona. Veamos otro. Se debe administrar justicia en caso de la entrada ilegal del ganado en una propiedad. Veamos otro. También en todos los demás asuntos se debe rescatar a los perseguidos, aunque signifique matar al opresor. Libro de Números capítulo 27, verso 8. Interesante. Entonces hicimos un pequeño bosquejo, repito, esta es la tarea. Yo los invito para que lo hagan. Hay varias maneras o formas como podemos adquirir los 613 misbot. Usted puede comprar un libro en internet, coloque los 613 misbot libro y le van a aparecer ofertas de libros que traen, repito, los 613 misbot. Esta es parte de la tarea. Lo puede hacer, como les mencioné, coloque el PDF en internet, imprímalo por favor en su fotocopiadora, encuadérnelo y aquí los tengo. Esta fue una tarea que hicimos aquí en casa. Maravilloso trabajo, muy útil, muy necesario. Hay una segunda forma como podemos también entender, comprender, revisar los 613 misbot. Igual ejercicio. En este caso tomamos los 613 misbot, pero los tomamos con relación a cada uno de los 54 parashot del año. Me explico. En Bereshit, por ejemplo, en la parashá de Bereshit, concebir, multiplicarse y criar hijos justos. 2. La Brit Milá, la circuncisión. Lech Lechá. Vayisla, no comer del nervio ciático del animal. Y aquí vamos a ver en cada uno de los respectivos parashá de todo el año, vamos a ver cuáles son las misbot que corresponden según cada verso y cada aliyá y cada estudio de parashá. Una tarea extraordinariamente interesante. Veamos, por ejemplo, en la parashá Bo, consagrar el nuevo mes y el año y el paso de año, desarrollar el corbán de pesa, ingerir de la carne del corbán de pesa, eliminar el jamés, que no se halle jamés en nuestra propiedad en pesa. Veamos en la parashá Yitro, y esta que es muy importante, me interesa mucho para el tema que estamos tratando, saber que existe Adonai, el Eterno, no crear ídolos de otros, solo en Adonai, no hincarse frente a la idolatría, no adorar idolatría de la manera que es habitualmente hacerlo, no jurar en vano. Bueno, entonces la segunda manera como podemos hacerlo también, repito, es con cada uno de los parashá del año colocar, seleccionar cuáles son las respectivas misbot que corresponden a cada una de las parashá del año. Parece muy complicada la tarea, nada difícil, está hecha en internet, solamente tienes que buscar en Google los misbot de acuerdo a cada parashá o los 613 misbot de manera individual. PDF, cópielo, imprímalo, guárdelo y ahí está el trabajo hecho y va a ser de gran ayuda al tema que venimos tratando. Muy bien. En términos ya del tema, el libro de Éxodo Shemot, capítulo 20, verso 7, nos dice: no tomarás el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano. Esta es una misbat prohibitiva, es decir, prohíbe jurar en vano, como dice el verso: no tomarás el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano. Ahora, de 4 formas se considera un juramento como vano. Vamos a observar este aspecto extremadamente importante. Por favor, tome nota. Si no toma nota, por favor, escuche el programa 1 o 2, 3, las veces que sean necesarias, pero le sugiero, escríbalo, por favor. Voy a hacer una lectura lenta para que usted lo pueda escribir. Número 1, tenemos 4 formas en las que se considera que un juramento ha sido en vano. Número 1,
Jurar sobre una cosa que es plenamente sabido por todos que no es cierta. Por favor, mencionamos un ejemplo, podríamos tener ¿cuántos ejemplos? Les juro que está haciendo un calor de 90 grados, cuando el termómetro muestra que la temperatura son 20 grados. Para dar un ejemplo. Aquí colocaron un ejemplo que dice, por ejemplo, en este texto dice que hablar de que este elemento es blanco cuando todos estamos viendo que es negro. ¿Cómo tú puedes jurar que eso es blanco cuando todos somos testigos de que es negro? Número 1. Repito, jurar sobre algo que es sabido plenamente por todos que por lo que yo estoy jurando no es verdad. Número 2. Jurar sobre una cosa sabida por todos que es cierta. Por ejemplo, sobre una piedra, jurar que es una piedra o un mármol que es un árbol. Usted está jurando que esto que está tocando es un mármol cuando realmente ocurre que es una madera. Pero usted jura que eso es mármol. 3. Jurar que anulará una misbat que ya no está en su posibilidad de obligarse por medio de un juramento que no va a hacer lo que está obligado por Hashem de hacer. Muy típico. Por ejemplo, hoy por hoy, cuando se menciona el tema de la Brit Milá, la circuncisión, y vale la pena hacer una pequeña claridad al respecto, amados hermanos. La circuncisión en el término genérico es lo mismo. El corte del prepucio en el varón, en el término, digamos, genérico, es la misma acción. Sin embargo, la circuncisión que corta el borde del prepucio del varón es aquella que realiza el médico. Típico caso del nacimiento de un niño, y los médicos optan, ya sea por ordenanza de los padres o a veces por el mismo proceso médico, cortan con el prepucio del niño en su nacimiento. La Biblia nos ordena que debe ser al 8º día. Es la ordenanza en la Misbot, al 8º día. Número 1. Número 2. La Brit Milá, repito que en el contexto es lo mismo. La Brit Milá la lleva a cabo el Moel, es decir, el rabino o el hombre de Dios, permítanme usar esta expresión, el hombre consagrado, establecido dentro de la comunidad, para que sea él quien realice la práctica de cortar el prepucio. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre el médico y el rabino? Aunque el efecto en sí es el mismo, obviamente en el corte del prepucio, el rabino hace una práctica espiritual, si me permiten usar la palabra con respeto, ritual, con las oraciones, con los cánticos hebreos, y por supuesto esto tiene una jerarquía mucho más valiosa, si puedo usar la expresión, delante de Adonai. El médico pues a lo suyo va, es el médico, hace un corte y se le paga su servicio y hasta luego, muchas gracias. Así de sencillo. Pero es el concepto. Discúlpenme que estoy un poco afónico aún en mi garganta. Muy bien. El fundamento entonces de esta misbad es que sepan las personas y graben en sus corazones y se fortalezca en su fe que no hay existencia absoluta de que se pueda jurar sin que haya consecuencia. Por lo tanto, cuando una misbad ordena que no juremos usando el nombre de Hashem en vano, esto significa que el nombre de Hashem es un nombre, dígalo conmigo por favor, es el nombre santo, santo, santo. Por lo tanto, no podemos hacer un juramento recayendo con el nombre de Adonai y hacer que su nombre sea estropeado, lastimado, ofendido con los pensamientos o las intenciones de nuestro corazón. En la ordenanza de los mandamientos que estamos mencionando, voy a buscar puntualmente 2 mandamientos que quiero traer a colación acá,
de acuerdo a las misbot que hemos mencionado. Vamos a mirar la misbot 295 y vamos a mirar la misbot 296. Misbot 295 y misbot 296 dice: 295. No realizar actos que causen la profanación del nombre de Hashem. Por favor, es una ordenanza. No podemos realizar ningún tipo de acto que cause la profanación del nombre que es sobre todo nombre, Baruch Hashem. Y la 296 dice: santifiquen el nombre de Hashem. Santifiquen el nombre de Hashem. Cuando vamos al libro de Vayikrat, acompáñenme por favor y gracias por escribir aquí en el chat los textos. Libro de Vayikrat, esto es Levítico. En el capítulo 22, acompáñenme por favor. Libro del Levítico, Vayikrat, capítulo 22, y tomaremos una porción del verso 32. 22, 32 de Levítico. Dice la palabra, léalo conmigo. No profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Adonai, que os santifico. No profanéis mi santo nombre para que yo sea, dice la palabra, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Adonai, que os santifico. Si analizamos este contexto, podríamos mirar que hay una palabra que debe llamarnos la atención, especialmente en el tema de hoy. La palabra profanar. Esta palabra profanar en el hebreo proviene de la palabra halal, que significa perforar, herir, disolver, profanar a una persona o un lugar o una cosa significa romper, empezar a afligir, a mancillar o cantar, cortar. De esta palabra, en hebreo, repito, la palabra halal, se derivan muchas más palabras que tienen este mismo sentido. Y profanar, repito, es como herir o deshonrar el nombre de Adonai. Veamos en el libro de Vayikrat, en el capítulo 19, libro de Vayikrat, Levítico, capítulo 19, verso 12. Dice la palabra: no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Adonai. Y un claro ejemplo de profanar el nombre de Adonai es jurar en falso. Podemos llegar a decir, lo juro, en el nombre de Dios. Cuando ponemos a Dios en medio de un juramento que probablemente tú no vas a cumplir, estamos profanando el nombre que es sobre todo nombre. Y repito, lastimosamente este acto, esta acción, pasa muy desapercibida hoy en nuestra cultura. Y hablo de nuestra cultura, hablando de una cultura latina. Si puedo decirlo, en una cultura hispana. Es tan típico, tan común, tan cultural, tan regional. Y voy a decirlo con una palabra un poco más allá, espero no lastimar a nadie. Con una cultura tan pueblerina, se hace tan repetitivo. Yo juro, le juro por Dios que mañana estaré allí. ¿Cómo puedes jurar por Dios que mañana estaré allí si tú no sabes si mañana amaneces o no amaneces? Pero repito, hicimos de jurar en el nombre de Dios, hicimos una muletilla que repetimos con mucha facilidad
Y perdónenme que insista tanto porque esa facilidad de repetir el juramento usando el nombre de Adonai, el nombre Kadosh, debemos tener claridad que el propósito del programa esta semana tiene como responsabilidad que nuestro pensamiento, nuestro escuchar, nuestro oír, nuestro decir, conforme al proceso de transición que llevamos de la palabra, sea la mente de Yeshua. La mente de Yeshua. Mi manera de ver, mi manera de hablar, mi manera de expresar lo que escucho, hermano. Yo no puedo permitir que mis oídos estén escuchando, perdóneme la expresión, las tonteras, la contaminación, lo tóxico de la gente. Esta gente peyorativa, esta gente negativa, comillas, esta gente que habla por hablar, tonteras, gente que habla cosas sin sentido, gente que habla cosas malintencionadas, gente que habla cosas perversas, gente que habla cosas que maquinan con su mente en el celo, en la envidia, en el engaño, en el odio. No, mis oídos no pueden escuchar la barbarie que el mundo ofrece. Por favor, hermanos. De tal manera que cuando mantenemos la mente de Mashiach en todo cuanto hacemos, escuchamos, vemos, decimos, estamos cuidando nuestra manera de hablar. Y la cultura regional, la cultura típica, la cultura, dijimos, pueblerina, que probablemente alguna vez aprendimos en el camino de la vida, ya no es parte de mi proceso de vida, porque recuerden que ya no vivo yo, Mashiach vive en mí. Por lo tanto, tendremos una cultura de reino, una cultura de la palabra, una cultura kadosh. Y lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Es lo que estamos haciendo y es lo que estamos aprendiendo. Así es que en la época del templo había otra forma muy típica de profanar y era justamente con las ofrendas y los panes. Esto es lo que nos indica el libro de Levítico, capítulo 21, verso 6. Dice la palabra: santos serán para su Elohim, para Adonai, y no profanarán el nombre de Adonai, porque ellos son los que presentan las ofrendas a Adonai, el pan de Adonai. Por esto han de ser santos. Miren, hermanos. Yo sé, amados hermanos de Israel Casa Integral y los amigos amados que nos acompañan en esta programación de Torah al Instante, bienvenidos. Gracias por el privilegio que nos conceden de compartir en sus casas, en sus automóviles, en sus oficinas, estos programas de Torah al Instante. Gracias por recibirnos. Pero atención, amados. En estas líneas de las redes sociales, el Internet, las enseñanzas con tantos Roe, con tantos Moré, con tantos Nevín, porque ya no se les puede decir pastores, ahora hay que decirles Roe, ya no se les puede decir maestros, ahora hay que decirles Moré, ya no se les puede decir profetas, ahora se les debe decir los Nevín, y los querubín, y los serafín, y no sé cuántos más. Eso no es lo importante, hermanos. Los títulos no son relevantes. Yo no sé, con todo respeto, por qué a los ministros les emociona o les atrae el tener un título. Y no, el título no hace al monje, como diría alguien por allí. Bastante es con que podamos ser siervos de Adonai, ya es suficiente si lo podemos incluso decir que somos siervos de Adonai. Pero en tantas enseñanzas que tenemos en estas redes de Internet, ustedes saben que muchos maestros enseñan con una categoría y con una seguridad y con una validez bíblica que desconciertan, por ejemplo, en contra de los diezmos y de las ofrendas. No vamos a entrar allí porque no quiero ni mucho menos a polemizar ni cosa por el estilo. Si ellos no creen en los diezmos y en las ofrendas, allá ellos, respeto su opinión, no la comparto, pero no me interesa polemizar. En Israel Casa Integral, de acuerdo como está escrito en la palabra, creemos en los diezmos y en las ofrendas, en la sedaká y en todo lo que las misbot nos ordenan. Pero no es lo mismo entregar una ofrenda o un diezmo
por obligación, por vergüenza o por petición a cambio de, que cuando nos presentamos en la casa del Padre con gratitud, dando lo que el Padre pide y ordena, porque ya recibimos. Recuerden nuestro lema en Israel Casa Integral: damos porque ya recibimos. Significa que si durante toda mi semana o mis 15 días o mi mes de trabajo recibo mi pago, mi salario, mi ingreso, como sea, laboral, salarial, empresarial, como sea, cuando yo recibo mi bendición de fruto de mi trabajo y cumplo con mi diezmo, no hay nada más vergonzoso y profano que las personas reciban un ingreso y de su diezmo no diezmen el 10, sino diezmen el 1 o el 2%, lo que me parece ahí como para que no molesten, como para que los pastores no se incomoden. No, mi hermano, no. Profanar el nombre de Adonai. Yo sé que estoy entrando en un terreno que a muchos no les gusta, pero estamos hablando de profanar, estamos hablando de no jurar, y yo he escuchado a mucha gente, y lo tengo que decir, amados, con todo amor y respeto. Escucho a muchos hermanos que cuando han pasado por la gran dificultad de la situación, cualquiera que sea: pastor, por favor, ore por nosotros para salir de esta crisis, de esta situación, y le prometo a mi Padre eterno que seré fiel con mis diezmos y mis ofrendas, Padre, si me sacas de este momento tan difícil. Los he escuchado muchas veces prometer algo que de suyo saben que no van a cumplir. Adonai les bendice, solucionan su situación, salen de la prueba, de la adversidad, son fieles con su diezmo una vez o 2 veces o en 3 ocasiones, y de ahí en adelante se les olvidó que Adonai extendió su mano fuerte y les sacó de la adversidad en la cual estaba. Como dice nuestra amada pastora Pili, si no lo aprendes por revelación, lo aprenderás por persecución. Hermanos, es que la palabra, el manual de instrucciones, nuestra Kadosh Torah, es clara. Es más clara que el agua, pura y cristalina. De tal manera que si nosotros buscamos interpretarla conforme a nuestra manera de pensar, estamos en tremendo problema. Vamos a ponerlo en otra palabra más bonita: estamos en una tremenda profanación. Santos serán para Adonai, y no profanarán el nombre de tu Elohim, porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas a Adonai, el pan de su Elohim. Por esto deben ser santos. Hermanos, si no te presentas con tus manos limpias, puras y santas, con tu ofrenda limpia, pura, clara y cristalina, es mejor que ni siquiera lo hagas. Si no te sientes cómodo presentando tu ofrenda, Adonai te bendice en tu economía, te prospera en tu economía, te das las comodidades que gustas porque Adonai te bendice, pues correspóndele a Él sin profanar su nombre, porque Adonai te ha bendecido. Esta expresión nos está hablando específicamente de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser cumplidores de su palabra. La profanación del nombre de Adonai habla muy claramente sobre cuál es la consecuencia al profanar el santo nombre. Libro de Levítico, capítulo 22, verso 9. Leámoslo, por favor, veámoslo en nuestras Biblias. Guardarán pues mi precepto, no sea que lleven pecado en ese motivo y mueran por haberlo profanado. Yo, Adonai, que los santifico. Es decir, una consecuencia clara, evidente de profanar el nombre de Adonai es la muerte, como lo menciona el texto que acabamos de leer. Ahora, usted me dirá: pastor, o sea que usted me está hablando de que voy a morir. Yo estoy hablando que hay una muerte que no es necesariamente la muerte física, pero es esa muerte espiritual.
Es ese tipo de persona que cree que se siente muy seguro de venir a la congregación un Shabbat sí, el otro Shabbat no, al siguiente mes de pronto tal vez voy y la otra semana probablemente me aparezco por allí. Y quieres arreglarlo con pañitos de agua tibia, volviendo al tema de las ofrendas, presentando una ofrenda, un cariñito para Adonai. No, mi amado hermano, estás frío. Para no decir otra palabra, estás frío. Es decir, la palabra nos enseña, no seas tibio, o eres frío o eres caliente. Es decir, o amas a Adonai tu Elohim, lo amas, lo respetas, lo obedeces, lo honramos, o preferiblemente desaparécete del mapa. Porque apartados de Adonai, dice la palabra, apartados de Adonai, nada podemos hacer. Entonces encontramos que hay una consecuencia y es esa muerte. Y esa muerte puede ser una muerte física, ¿por qué no? Pero también habla de una muerte espiritual, es decir, cuando ya sentimos que no nos interesa ir a la iglesia, cuando ya sentimos que el pastor no me simpatiza, cuando ya sentimos que los hermanos de la congregación como que no me caen bien, cuando ya sentimos que es mucho tiempo el que pasamos en la iglesia, en el Shabbat, tanta lectura, tanto estudio, tanta adoración, tanta enseñanza, como que, ay, esto, yo prefiero ver el partido, los Juegos Olímpicos, distracción del mundo, la playa, las vacaciones. Cuando nos distraemos del verdadero propósito de la vida, entonces estamos frente a una muerte espiritual. ¿Qué sería preferible, una muerte física o una muerte espiritual? Vayamos tal vez a contestar cada quien frente a esa inquietud. Entonces, cuando vemos esta consecuencia, también el mandamiento nos habla que sobre el tema de profanar el nombre de Adonai, como profanar el día de Shabbat, hay aproximadamente 155 pasajes en la Biblia que nos dicen: si tú profanas el día de Shabbat, tú vas a perecer. Présteme mucha atención. Vas a perecer si omitimos el día de Shabbat. Y este recordatorio para el pueblo de Israel, recuerden que nosotros somos la casa de Israel, porque entonces alguien inmediatamente me va a decir: bueno, pastor, es que yo no soy de Israel, yo soy de Colombia, yo soy de México, yo soy de Costa Rica, yo soy de Perú, yo soy de Chile, yo soy de Cuba, yo soy de Alemania, yo no sé, yo no tengo nada que ver con Israel. No, mis amados hermanos, cuando tenemos una identidad que se llama la casa de Israel, esta palabra, dígalo conmigo, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Por lo tanto, cuando profanamos el día de Shabbat, dice más de 155 versículos que vamos a desaparecer. Y este recordatorio es para el pueblo. Y el libro de Ezequiel en el capítulo 20, cuando 4 veces les recuerda: ustedes pecaron contra mí, profanando gravemente mis días de Shabbat. Así que ustedes deben de cargar con la consecuencia de muerte. Veamos Ezequiel capítulo 20, verso 13. Dice la palabra: pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron según mis estatutos. Desecharon mis preceptos, que dan vida al hombre que los cumple. Y profanaron gravemente mis días de Shabbat. Entonces dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto hasta exterminarlos. Tremenda palabra del libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 13. En el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 14, dice la palabra: guardaréis el día de Shabbat, porque es santo para vosotros. El que lo profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada de en medio de su pueblo.
Y a lo largo de la historia, amados, vemos que el pueblo de Israel recibe evidentemente estas consecuencias y entre ellas tenemos, por ejemplo, la situación del exilio. Vemos que no guardaban, no honraban el nombre de Hashem, lo profanaban el tiempo de Shabbat, y toda esta profanación, como nos lo recuerda el profeta Nehemías, después de que habían regresado de Babilonia, así lo indica. Libro de Nehemías, capítulo 13, verso 17, dice la palabra: Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué significa esta mala acción que hacéis profanando así el día de Shabbat? ¿No hicieron así vuestros padres y nuestro Elohim trajo toda esa desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros aumentáis la ira divina contra Israel al profanar Shabbat? Saben, esto es impresionante, hermanos, porque, y no quiero, por supuesto, entrar allá, pero solo para hacer una breve mención, ustedes quienes han tenido la ocasión de estar en Israel, usted llega al aeropuerto Ben Gurión, usted empieza a caminar por las calles, usted empieza a caminar, por ejemplo, en Tel Aviv, si usted ha estado allí, notará cómo en sus calles se ve típicamente el desarrollo pervertido de la humanidad, en lo que conocemos hoy como, no lo puedo mencionar en estos medios de comunicación, lamentablemente no se permite mencionarlo, pero cuando se ha perdido el sentido de la familia, esposo, esposa, ya usted me comprenderá, ir a Tel Aviv y ver esa multiplicidad de género tan impresionante en las calles del pueblo de Israel, porque estamos hablando del pueblo de Israel en la perversión más grande de la humanidad, porque es uno de los sitios del mundo en el que mayor perversión de esta índole tenemos. Pueblo de Israel, apartados de Adonai, pueblo de Israel, apartados de la Torá, pueblo de Israel que olvidaron todo lo ocurrido a lo largo de su tiempo de esclavitud, de exilio, etcétera, holocausto y todo lo que ha ocurrido, la mano de Adonai guardando a la niña de los ojos de Israel, y sin embargo un pueblo pervertido de corazón, de cuerpo, de mente, haciendo y profanando la tierra, profanando el nombre, profanando la casa. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué están ocurriendo todas estas cosas tan terribles que estamos viendo en Israel? Gloria a nuestro amado Hashem, y vamos a decirlo así, gracias Hashem, porque aún en medio de toda esta situación hay comunidades judías, algunas de ellas extremadamente ortodoxas, sí, otras no tan ortodoxas, muchas de ellas mesiánicas, reconociendo a nuestro Machía, por supuesto, pero todavía hay un remanente de un pueblo que honra al nombre de Hashem, que honran el nombre de nuestro amado Yeshua. Y a veces el latir del corazón de muchos ciudadanos de nuestra comunidad latinoamericana, hispanoamericana, como prefiera llamarla, cuando se menciona la Torá o cuando se menciona el Shabbat, se atreven incluso a insultar, a difamar, a ofender, en ese sentido antisemítico, judeofóbico, cuando realmente la Escritura es tan clara y tan establecida de lo delicado que significa jurar en vano o profanar el nombre santo. Algo está ocurriendo indebidamente muy mal, que trae a la humanidad entera consecuencias desastrosas. En estos pasajes que estamos mencionando queda absolutamente muy claro la relevancia, la importancia de guardar el día de Shabbat. Este mandamiento o esta Misbot 296 se menciona con absoluta claridad: santificar el nombre de Hashem. Y esto es muy interesante, ya que puede llegar a pensarse que santificar el nombre
sería solamente la manera como se guardarían los mandamientos, pero realmente más que solo guardarlos, realmente es hacer vivo el mandamiento. Es decir, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No podemos ser un pueblo creyente en Torá de una manera ambivalente. No podemos creer en Torá de una manera tibia. Hoy estamos viviendo estos tiempos en el siglo XXI en el que se ha surgido este movimiento enorme llamado raíces hebreas, comillas, palabra que yo no utilizo con frecuencia o realmente no utilizo. Yo considero que las raíces hebreas tienen como sentido el estudio del hebreo desde el punto de vista del idioma, del lenguaje. Pero las raíces de nuestra fe, las raíces de nuestra Kadosh Torah, el volver por el sendero, el volver por la senda, el volver por el camino, por Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida, es el propósito de la transición que estamos desarrollando. Nosotros no venimos a Torah, hermanos, simplemente por mencionar algunas palabras, Roja Kodesh, Baruch Hashem y Adonai Elohenu, Adonai Ejá. Nosotros no venimos a presumir 3, 4 palabras en hebreo y considerar que con esto somos toraicos y que somos rabinos o maestros. No, hermanos, ese no es el propósito. Nosotros estamos en un proceso de transición en el que nos estamos desprendiendo de buena parte de la religión tradicional, del dogma del hombre, de los cambios que el hombre afligió a la lectura, a la santa palabra, a la Kadosh Torah, y la alteró profanando el nombre de Shabbat, por ejemplo, que lo eliminamos. Lo vimos en el programa del día anterior. Lo primero que los concilios de los hombres eliminaron de nuestra Kadosh Torah fue Éxodo capítulo 20, verso 8, guardar el día de reposo. Y las gentes llevan 20, 30, 40, 50 años congregándose y nunca se han preguntado leyendo su Biblia por qué en Éxodo capítulo 20, verso 8 dice guardar el día de reposo y nunca lo han guardado. Pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy estamos aprendiendo. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para compartir y que si esta palabra llega al corazón de alguien, abra su mente, abra su espíritu y reciba una palabra de parte de Adonai. No es un asunto de religión, no es un asunto de judaizarse, porque la expresión judaizarse, con el respeto a nuestros hermanos de Judá, judaizarse significa en términos muy sencillos negar el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Y por supuesto en Israel Casa Integral, nuestro centro, nuestro eje de todo el estudio de la palabra es Yeshua, nuestro Mashiach. Por eso utilizamos esta frase: estudiamos nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Porque nuestros amados hermanos de Judá estudian la Torah sin Yeshua HaMashiach. Pequeño detalle, pero ese detalle marca una diferencia enorme, porque nuestro estudio se centra en Yeshua HaMashiach. Todo nuestro estudio de Torah se centra en Yeshua, nuestro amado Mashiach. Así es que a lo largo de la historia, la humanidad ha caminado profanando el nombre de Mashiach en idolatría, en todo acto de perversión, homicidio, secuestro, robo, violación, inmoralidad sexual en todos los sentidos, negando el nombre de Mashiach, negando las ordenanzas, las misbot que estamos considerando, y todo ello nos conlleva definitivamente a profanar el nombre que es sobre todo nombre. Y todo ello nos lleva, sin lugar a dudas, a hacer juramentos a un ídolo, al paganismo, apartados del verdadero sentido y el propósito de la palabra. Así es que, para concluir en los minutos que nos quedan, podríamos hacer una reflexión del programa en el día de hoy.
¿Cómo podríamos o cómo podemos mejor aplicar en nuestros días, para nuestra comunidad, para nuestros tiempos, para mi casa, para mi familia, para nuestra Keilah, nuestra Cajal, nuestra congregación? ¿Cómo podemos aplicar, vivir los Misbot 295 y 296? Es decir, honrar el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, no jurar en vano. Es decir, no profanar los días de Shabbat. Es importante entonces mencionar que no importa verdaderamente lo que hagamos cuando lo hacemos en nuestro propio pensamiento. Pero cuando lo hacemos sabiendo y conociendo el valor, la relevancia, el temor del nombre Kadosh, entonces estamos incurriendo en una falta, si puedo decirlo, moral, espiritualmente hablando, delante de Adonai. Adonai nos ha santificado. Adonai nos apartó y nos separó de la oscuridad, de las tinieblas, del mundo. Adonai nos llama al estudio de su Kadosh Torah para que caminemos en sujeción, en obediencia, en integridad, haciendo, cumpliendo, como dijo el pueblo de Israel en alguna ocasión, haremos y obedeceremos. Y todos estos mandamientos, todas estas ordenanzas, tienen como propósito que tengamos una vida saludable, una vida en abundancia, una vida en el gozo y en la plenitud de Hashem, una vida en prosperidad. Hermanos, pero es que ¿acaso a quién no le gusta vivir una vida próspera? Y cuando estoy mencionando estas palabras, usted no pensará en su corazón, espero que ni se le ocurra pensarlo, el pastor Alfaro está hablando de la prosperidad que se nos enseñó en el Evangelio. No, amados. La prosperidad, la paz de vivir en conexión con Adonai, el shalom que solo Adonai nos puede entregar, la salud que Adonai nos entrega, el gozo de una familia, la unidad de compartir con los hermanos, el amor, el respeto, la comunión, la integridad. Todo esto junto es un valor agregado que llamamos la prosperidad del reino. No la prosperidad que nos enseñaron en otro tiempo cuando nos decían traiga 5,000 y recibirás 50,000, y si traes 50,000 recibirás 1,000,000. Por favor, ese tema es un tema ya cerrado. No podemos seguir recibiendo ese tipo de enseñanzas en la que todo se enfocó en el dinero, 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 y como dice la palabra, la maldición del dinero. El dinero no soluciona los problemas de la vida. El dinero no es más que una añadidura y una distracción. Pero cuando vivimos en la verdadera plenitud de Hashem, en la verdadera obediencia al procedimiento que Adonai nos entrega en su Kadosh Torah, entonces de nada estéis afanoso. ¿Por qué estás afanado? Si Adonai es el dueño del oro y la plata, dice la palabra, Él es nuestro proveedor, Adonai Jireh, Él es nuestro sanador, Adonai Rafa. ¿De qué temeré si yo sé que Él está conmigo? En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces, cuando entendemos el principio, no de una religión, no de una doctrina, no de una denominación, sino el propósito de Hashem en su palabra, aprenderemos y concluiremos que bajo ninguna circunstancia podremos usar el nombre de Adonai, profanándolo, ni mucho menos profanar el día Kadosh, nuestro día de Shabbat. Amados, recuerden la tarea, háganla. Me encantaría recibir algunas fotografías de su trabajo. Lo hacen en casa, repito, aquí en Google, googleé 613 Misbot, PDF, una vez los tenga, haga un copy, trasládelo a su computadora, a su memoria,
llévelo en USB, páselo a su fotocopiadora, haga una fotocopia de los 613 misbot, sean los 613 en orden consecutivo, sean los 613 de acuerdo a cada parashá, hagan esa tarea. Nosotros aquí en casa lo hicimos y nos ha sido de una gran ayuda el poderlos tener distribuidos de esta manera. Así los podemos comprender mejor, así los podemos estudiar mejor y así los podemos enseñar mejor. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Continuaremos esta semana desarrollando esta jornada apasionante acerca del juramento, de por qué es tan fácil jurar y no cumplir. Mañana, ¿les parece si hablamos algo así como que tu sí sea sí y que tu no sea no? Somos tan rápidos para prometer, sí, por supuesto, sí, mañana mismo solucionar, y no cumplimos. Así es que mañana entraremos a ese tema. Mis amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Gracias por su compañía. Gracias por estar atentos a este programa. Gracias por compartirlo. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias también por su apoyo cuando nos apoyan, compartiéndonos sus ofrendas. Gracias, amados, porque todo lo que hacemos desde Israel Casa Integral para las naciones es precisamente compartir las bendiciones y apoyar a todos los ministerios de Israel Casa Integral en las naciones. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.